Segundo, buenos días, bienvenidos a la sexta sesión de aprendizaje Arte, Cosmovisión y Religión Incaico. Para esta sesión de aprendizaje vamos a hablar acerca del arte incaico. Y aquí vamos a reconocer la arquitectura, la metalurgia y la cerámica y además la textilería. Nosotros tenemos que tener en cuenta que antes de los incas existieron otras culturas que ustedes ya han visto en primer año. ¿Sí? La Tiahuanaco, la Mochica, la Chimú, todas esas culturas fueron antes de los incas. Entonces, la arquitectura inca va a heredar todos estos aportes que ya habían hecho estas culturas anteriores, como por ejemplo las culturas preincaicas, ¿no? Como son la cultura tiahuanaco, por ejemplo. Adicional a esto, la arquitectura inca tuvo unas características y la encontramos aquí en nuestro esquema donde dice que estuvo caracterizada por ser sencilla. Además, hubo una monumentabilidad, o sea, bastante grandes, ¿no? Y además existió formas típicas, como por ejemplo eran las ventanas, las puertas trapezoidales, ¿no? Entonces los incas empezaron a adaptar sus construcciones a las características del relieve. Ellos aprovechaban mucho los cerros y los lugares elevados. ¿Por qué? Porque como eran espacios poco fértiles, ellos podían destinar a esos lugares para una producción agrícola, ¿no? Los materiales que ellos utilizaron fueron la piedra y el adobe. Se dice que en la costa ellos construían edificios con adobe y los recubrían con una capa de tierra arcillosa. En la sierra ellos levantaban paredes sobre una base de piedras grandes y las iban colocando luego unas piedras más pequeñas y así se iba elevando. Entonces los incas las piedras además las tallaban de una manera que sus caras eh, encajaban perfectamente y rápidamente se nos viene a la mente las esculturas o la arquitectura en el Cusco, ¿no? Ahora, dentro de la arquitectura más importante que existe en el incanato se van a encontrar pues en las ciudadelas, en los puntos donde habitaba el Inca, ¿no? Cusco, Cajamarca, ¿no? Y dentro de los más importantes vamos a encontrar al Coricancha. Y el Coricancha era conocido como el Templo del Sol. También vamos a encontrar a Sacsayhuamán. Y este era conocido pues como una fortaleza donde se realizaba eh, ceremonias. También van a existir haciendas reales, que eso existía en el Cusco, como por ejemplo Pisac, Ollantaytambo, Machu Picchu, ¿no? Entonces, más o menos esta era la arquitectura que manejaba eh, en el incanato. Luego vamos a hablar de la metalurgia y la cerámica. Y los incas aprovecharon el desarrollo metalúrgico de dos zonas bastante importantes. Una fue de la cultura tiahuanaco, que estuvo por Lambayeque, y además la de los chimúes, ¿no? Entonces el Tahuantinsuyo va a empezar a realizar el uso del bronce, ¿sí? El uso del bronce. eh, Así también el oro y la plata estaban destinados a la confección de objetos de rituales. La cerámica inca va a ser polícroma, ¿sí? Además fue precocida y tuvo bastantes superficies planas. Los colores que ellos más empleaban era el marrón, el color sepia, ¿sí? O sea, todo en la degradación del color marrón. Dentro de los cerámicos más importantes tenemos que sus diseños eran geométricos y zoomorfos, o sea, tenían la forma de algún animal. Los más conocidos por el arte incaico eran los queros, ¿sí? Lo tenemos aquí en la imagen. Entonces, estos vasos eran ceremoniales y pertenecían pues eran parte de la cerámica.
Luego vamos a ver la textilería, y dentro de la textilería también se va a coger descendencia de los pueblos preincaicos. Y aquí vamos a tener a la lana, ¿sí? La lana de llama, que fue el material más áspero y resistente empleado en la confección, nos dice acá el material. Se proporcionaba en fibras y los colores que más se utilizaban eran el color blanco, el color café y el color negro. ¿Sí? Luego vamos a tener a la lana de alpaca. ¿Sí? La lana de alpaca era más suave, era mucho más sedosa. Y esta tenía otro tipo de colores, como por ejemplo era blanco, negro, rojo oscuro, marrón, amarillo. Luego otra lana que era importante era la lana de la vicuña. Y la lana de la vicuña se va a reservar para las élites y su color era el del trigo. ¿Sí? El algodón se usó como sus variantes en blanco y en color pardo, nos dice acá nuestro material. Entonces, van a existir varios tipos de tejidos. Dentro de los más conocidos era el abasca y el cumbi. El abasca era el producto casero que se elaboraba en telares sencillos. Por otra parte, el cumbi era muy destacado porque era demasiado suave y su acabado era bastante fino y tenía unos colores muy bonitos. Entonces, esta era una de las prendas más exquisitas por el Inca. Entonces, chicos, hasta aquí vamos a dejar la primera parte del arte incaico. Para el segundo video vamos a hablar acerca de la cosmovisión. Que tengan buen día.